poco. Actualmente trabaja como técnico de salud en el Servicio Canario de Salud. Y Roger Marquet Palomer, que es también médico de familia, trabaja en un pequeño pueblo del Maresma de Cataluña, en Sant Cebrià de Vallalta. En la mesa vamos a contar con su exposición, que vamos a procurar que sea muy breve, que no dure, tienen instrucciones de no durar más de 15 minutos, para que tengamos tiempo para conocer también vuestra opinión y para poder debatir. Sé que hay algunas personas que están tuiteando y que nos van también a hacer llegar si hay algún tuit sobre el tema, y yo me he permitido también traeros las 8 opiniones, han habido solo 8 opiniones de las personas que han querido en el blog del Congreso decir alguna cosa al respecto. Os las paso ahora a alguna de ellas y durante la sesión me irán pasando también y al final también las podéis ir leyendo. Están evidentemente filtradas según mi criterio y por tanto pues alguna opinión a lo mejor no es exacta como se produjo en su momento, pero al menos tenéis un pequeño resumen de lo que opinan algunas personas que han querido hacerlo, sobre si el Congreso debe ser presencial o si lo compartimos con otros profesionales, por ejemplo. Pues yo diría que, sin más, vamos con Miguel Ángel a que nos exponga en una primera parte. Básicamente él nos dará una visión de la situación actual, de la evolución que se ha producido en nuestros congresos y también anunciará algunos problemas y sobre todo nos resumirá muy bien una encuesta amplia que se ha realizado por parte de SENFIC sobre la opinión de los socios respecto a los congresos. Cuando quieras, Miguel Ángel. 15 minutos. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, mientras van viendo mis conflictos de interés, pues quiero dar las gracias, lógicamente, a los organizadores del Congreso por la invitación. Represento, en este caso, a un grupo de trabajo de congresos al que luego me referiré. Y, bueno, por contextualizar viejos y nuevos escenarios, pues no es ninguna novedad que estamos en un contexto socioeconómico muy restrictivo en el que los diferentes servicios de salud están generando una serie de medidas, la mayor parte desagradables, que generan mucha incertidumbre a la hora de venir o de poder asistir a un congreso. En los últimos años, la legislación sobre medicamentos y productos sanitarios ha generado una disminución de sus beneficios y, por tanto, también de la inversión que hacen en proyectos con sociedades científicas. Últimamente, las personas que hemos sido responsables de sociedades nos estamos ocupando o preocupando más del riesgo financiero de los propios congresos que de los contenidos, ¿no? Nunca nos había pasado esto de que tengamos siempre en la cabeza la viabilidad del congreso por encima de otras consideraciones, ¿no? Nos preocupa muchísimo. Además, seguimos en competencia con otras 2 sociedades de atención primaria. Recientemente hubo un congreso en Santander de la SEMG, en un punto intermedio entre la fusión y la fisión. Bueno, pues por ahí estamos. Y además, pues, con un amplio abanico de actividades tanto de SENFIC como de sociedades federadas que siguen el mismo esquema o un esquema parecido del de hace algunos años, ¿no? El mismo esquema de actividades frecuentes y que compiten entre sí. Por lo tanto, creemos que hay que dar una respuesta tanto como sociedad científica como individuos, como socios de SENFIC. La evolución de la asistencia a los congresos de SENFIC tuvo, pues, a finales del siglo XX un ascenso imparable, llegó a un pico de 7.200 congresistas en Sevilla en el año 2004 y luego ha tenido un descenso, bueno, con sus altibajos, hasta el Congreso pues, actual de Bilbao, en el que la estimación, no sé cuál es la cifra final, pero alrededor de 3.000 compañeros y compañeras que han venido. En esta evolución, SENFIC Congresos hace una evaluación periódica de las sedes que son viables para el volumen de inscritos que tenemos y bueno, se ha pasado de un modelo pues desde los 7.000 congresistas con 4 sedes principales a un modelo un poquito más ampliado con otras ciudades que han sido las sedes de los últimos años y las próximas citas son en Granada 2013 y Gran Canaria 2014. La evolución presupuestaria es un poco la de la burbuja inmobiliaria. Bueno, pues a finales del siglo XX íbamos muy bien. Ven ahí la diferencia entre ingresos y gastos, la línea azul ingresos, la línea amarilla gastos. Pues bueno, se había mantenido una diferencia bastante aceptable en cuanto al balance y progresivamente pues hemos ido en una descendente. Pues vean, los locos años 2000, ¿no? Y, bueno, pues la tendencia es una progresiva evolución hacia un equilibrio presupuestario y siempre con ese espada de Damocles del déficit sobre nuestras cabezas. ¿Ha evolucionado el precio de inscripción a favor del congresista? Bueno, pues en este contexto no ha podido evolucionar a ser más económico. De hecho, pues ha tenido progresivos y pequeños incrementos. Aquí hay un comparativo entre Madrid 2008 y Zaragoza 2011. Ven que se han producido, pues, pequeñas correcciones al alza en este periodo de tiempo,
Pero en este año, en Bilbao, yo creo que el comité organizador, y hay que alabar el esfuerzo, ha hecho, bueno, pues ingeniería, ha conseguido pues lanzar inscripciones para grupos de trabajo, juntas directivas, personas de SENFIC y también descuentos para comunicadores de trabajos científicos, lo cual es loable y es un esfuerzo bueno, que había que destacar. Ante esta opresiva situación, bueno, pues SENFIC decidió reunir a un grupo de personas inteligentes y capacitadas y a mí en un grupo de trabajo que tiene el objetivo de generar recomendaciones sobre el modelo de congresos, recomendaciones sobre el congreso concreto de SENFIC, el nacional, y aquellos documentos técnicos que pudieran emanar de ellos. La composición, pues, gente de estructura de SENFIC, de Junta Permanente, de SENFIC Congresos y de esas sociedades federadas que ven ahí, que no solo representan sociedades pequeñas, medianas y grandes, sino también personas que han estado o van a estar en congresos pasados, presentes y futuros. Solo hemos podido tener una reunión en febrero, el año ha sido muy duro, y la primera pregunta que intentamos resolver es ¿por qué los socios han dejado de venir a nuestros congresos? Se nos ocurrió hacer, pues, preguntarlo directamente a través de una encuesta que se remitió mediante formulario electrónico a la base de datos disponible. Básicamente, el encuestado tenía que valorar en una serie de ítems la importancia de cada uno de esos ítems en cuanto a dificultad para asistir al Congreso SENFIC, en una escala de 0, que es la menor importancia, hasta 5, la máxima importancia. Y luego se recogieron datos sobre el perfil profesional y de asistencia a congresos que nos interesaba, pues, para ver el perfil de encuestados que respondían. Y sin más les paso a comentar resultados que son provisionales, a falta de un análisis más detallado. Se han recogido 687 encuestas que representan a todas las comunidades y ciudades autónomas, aproximadamente un 4% de socios de la SENFIC, con una horquilla por comunidad autónoma que va desde el 1,8 en Castilla-La Mancha y Valencia hasta el 8,7 de Castilla y León. Un 57% son mujeres, la edad media de los que han respondido es de 44 años. El 87,6% son socios de SENFIC, con una cantidad no despreciable de residentes, un 8,6% del total. El lugar de trabajo, bueno, pues sigue el patrón, digamos, del socio de base SENFIC, 81,5% centro de salud y también un pequeño porcentaje en servicio de urgencias. No habían acudido al Congreso SENFIC en los últimos 3 años el 44,8% de los encuestados, mientras que 1 de cada 4 había participado activamente en un Congreso de SENFIC en los últimos 3 años. Igual puede haber un cierto sesgo de militancia, ¿no? Ahí. Pero bueno, es una muestra que representa muy bien lo que es la población de socios que tenemos. Como había que tomar alguna consideración para presentar los resultados en punto de corte, les he agrupado las categorías extremas de muy importante o poco o nada importante, que representan normalmente más del 50% de las respuestas, y las que no, pues se las comento. La dificultad para obtener financiación es el factor importante, muy importante. Recuerden, máximo 4 o 5 puntos para el 78,6% de las personas que han respondido. El coste excesivo de la inscripción, pues importante, muy importante para el 86%. La dificultad para obtener permisos para acudir, esto se refiere más a servicios de salud, importante o muy importante para el 55,3%. Lo mismo ocurre con los incentivos para autores de comunicaciones, importante o muy importante como dificultad para acudir al Congreso para el 55,6%. La excesiva presencia de la industria no tiene una clara polarización, es importante, muy importante como dificultad para acudir para el 23,5% de los encuestados y nada o poco importante para el 29,3%. Es probablemente la pregunta que tiene mayor dispersión en la respuesta. El escaso interés científico del Congreso, pues afortunadamente es importante o muy importante como dificultad para acudir para el 12,5%. Y nada o poco importante para el 29,3%. Y esto también hay que verlo, que tampoco es abrumadoramente, la polarización no es abrumadoramente mayoritaria aquí. Que la sede no sea atractiva parece poco o nada importante para el 56,3% de los encuestados. La importancia de la fecha parece poco o nada importante para casi la mitad de los encuestados. Es importante o muy importante para un 17,6%, parece que tiene un peso relativo. Y ante la pregunta ¿recomendarías un congreso SENFIC? El 13,6% no lo recomendaría, y de ellos, son poquitos, pero bueno, llama la atención, de ellos el 85% son socios de SENFIC y el 56,4% había acudido a un congreso SENFIC. Habían respuestas abiertas que no aportan una información muy diferente de la que hemos visto hasta ahora. Estaban focalizados en lo caro que es, en dificultad para la financiación,
algunos temas de formato, de organización, de comité científico, de evaluación de comunicaciones, de fechas, pero realmente no es una información que nos permita decir pues, grandes novedades, ¿no? Decía bote pronto, y con estos datos preliminares, pues parece que hay pocas novedades, parece que hay una cierta nostalgia por el Congreso tradicional, un congreso que parece que es caro, difícilmente financiable, poco incentivado externamente para acudir, donde la calidad, la fecha y la sede son factores relativos y donde la presencia de la industria farmacéutica genera una biodiversidad de respuesta importante. A partir de aquí, yo les voy a hacer para el debate posterior una serie de propuestas que tienen más que ver con la organización, es decir, empezar a arreglar la casa por dentro, desde SENFIC, como sociedad científica. La primera es concentrar las actividades de SENFIC. SENFIC en este momento tiene congreso cardiovascular, congreso del paciente crónico, jornadas de residentes, congreso de entrevista y comunicación asistencial, backup, etcétera, etcétera. Una propuesta podría ser empezar a concentrar estas actividades en el congreso SENFIC para potenciarlo, integrar diferentes poblaciones, digamos, de médicos de familia y generar menor autocompetencia entre nosotros. 3/4 de lo mismo podría ocurrir con una propuesta coordinando las fechas de sociedades federadas con congresos SENFIC, con actividades SENFIC, de la manera que se quiera, primer, segundo semestre, en secuencial, de alguna manera, de tal manera que no compitamos entre nosotros con diferentes actividades regionales y nacionales, ¿no? Con el mismo objetivo, potenciarnos mutuamente, hacer una difusión en todo el territorio nacional y no competir entre nosotros. También entiendo que habría que intentar generar un formato para grupos de trabajo, que son un motor impulsor de esta sociedad. Habría que buscar algún tipo de formato específico, casi forzar una reunión de grupos de trabajo en el Congreso Nacional, donde se focalizara pues, alguna reunión muy importante dentro de sus proyectos anuales y buscar algún espacio de difusión donde haya un reconocimiento al trabajo de estos grupos. También cabría preguntarse si necesitamos un congreso cada año o cada 2 años o cada 3. En fin, también podríamos intercalar un congreso nacional con nuestro regional, de tal manera que no tuviéramos, digamos, mono de congreso en ningún momento, pero que permitiera una cierta alternancia también en cuanto a los recursos a la organización disponible. También se ha comentado la posibilidad de inscripciones por días, porque hay personas que pueden acudir un solo día, hay quien puede venir de todo el congreso y quien podría o estaría dispuesto a venir un día pues, para una actividad determinada, o grupos de trabajo que se quisieran reunir para determinado proyecto, pues se podría segmentar esa inscripción. Es otra propuesta. En cualquier caso, todo esto es arreglar la casa por dentro, pero hay otra reflexión que me preocupa mucho más, que es la reflexión personal que debemos hacer cada uno de nosotros sobre qué queremos o qué esperamos de un congreso, ¿no? Ya por el panorama que tenemos y el contexto, pues qué coste estaríamos dispuestos a pagar, cuánto dinero estaríamos dispuestos a pagar por asistir a un congreso, qué modelo de colaboración con empresas privadas nos gustaría que existiera desde nuestra sociedad hacia ellas y con los servicios de salud. ¿Y qué pedimos a cambio? ¿Qué valores científicos? ¿Qué valores éticos? En definitiva, empezamos hablando de un modelo de congreso y acabamos hablando de qué modelo de sociedad científica queremos. Yo aquí termino con las propuestas. Roser Márquez nos hablará de estos elementos y de otros. He terminado mi labor de telonero de Roser Márquez, que es el plato fuerte. Y solo para terminar, en la última diapo, sí que les quiero comentar. Alguien me dijo la semana pasada que esto de los congresos pasados, presentes y futuros le recordaba el cuento de Navidad de Charles Dickens. Tenía razón. Y sin entrar en quién podría ser aquí en este auditorio, una o varias personas, el señor Scrooge, una persona con resistencia a los cambios, ¿no? Que piensa que las cosas van bien o pueden seguir como hasta ahora. Quizás los congresos que hemos vivido hasta ahora podrían ser ya el fantasma de los congresos pasados, ya empieza a dar un poco de miedo. El fantasma de los congresos presentes podría ser nuestra tendencia, como la encuesta parece indicar, a seguir encadenados a un modelo, a una inercia o a una organización, a lo mejor con pequeños cambios, a lo mejor podemos seguir, pero creo que es una ilusión. Y, desgraciadamente, no habrá ningún fantasma de los congresos futuros. El futuro depende de nosotros y, por lo tanto, yo les animo en el tiempo de debate a aportar aquellas ideas pues, que, francamente, necesitamos también para el grupo y para la Junta Directiva. Y, sin más, les dejo con Roser. Muchas gracias. Muchas gracias.